Muy bien. Bueno, seguimos admitiendo cumpas. Ahí va. Organizamos esta actividad en el marco de compartir algunas experiencias. Nos acompaña hoy la compañera Paola Egusquiza, compañera inspectora. Presumo ya se habrá hecho cargo de su nuevo puesto de supervisora, ya que está ahí en su oficina, de la inspección del trabajo en Perú. Hemos tenido la suerte de coincidir en una actividad de OIT, que esperamos sea la primera y no la última. Y bueno, de hecho el contacto nos pareció muy importante con Beto, que ella pudiera encontrarse con nosotros y nosotras y nos pudiera compartir su experiencia, no solamente en Perú, sino a nivel regional y a nivel de OIT. Así que, Pao, muchísimas gracias primero por darnos el tiempo de participar y bueno, bienvenida, compañeros y compañeras, inspectores e inspectoras del país, de las distintas provincias de Argentina. Beto, no sé si quieres decir algo. No, después meteremos la cuchara. Muy bien, Pau. Escuchemos a Paola. Ya, bueno, quería saludarlos a todos y agradecer a todos y a todas y agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes, compañeros, inspectores también, todos ustedes. Bueno, yo soy inspectora ya desde el año 2007, ¿no? Este año cumpliendo 16 años y ahora me han encargado una supervisión para ver el tema de igualdad y de no discriminación, ¿no? Tuvimos la oportunidad de compartir con Beto, que es inspector con mi persona, y de alguna manera para poder, con temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, en el Perú tenemos algo parecido como una norma. Nosotros no pertenecemos a un ministerio de trabajo, nosotros pertenecemos a una superintendencia de fiscalización laboral. Nos basamos por la misma base internacional, el convenio 81. Tenemos una ley general de inspecciones. El convenio 81 está ratificado por el Estado peruano, más no el convenio 129. En lo que respecta a la ley de inspección, nosotros tenemos una ley general de inspecciones, ¿no? La ley 28306, tenemos un reglamento, tenemos asimismo una base internacional que nos sirvió para nosotros poder crear la superintendencia, ¿no? ¿Qué pasaba con el caso de nosotros en el año 2007? Pertenecíamos al Ministerio de Trabajo y él era el órgano del Poder Ejecutivo y nosotros solamente pertenecíamos a este sector. No podíamos, por ejemplo, pedir mayor tipo de presupuesto para nuestras actividades, para el área operativa, porque el ministerio no es un área operativa. Y en ese sentido, nosotros formamos uno de los sindicatos en el 2010, formamos un sindicato que pudo de alguna manera hacer algunos usos de los mecanismos de control de la OIT, ¿no? Nosotros hicimos una reclamación del convenio 81, por la cual indicamos que el Estado peruano no venía cumpliendo con varios artículos del 81. Entre ellos, tener una autoridad central, en tener los recursos, las condiciones. Y en ese sentido, esa reclamación trajo un informe. Y ese informe decía que los inspectores de trabajo deberían ganar un poco más para que no se vayan de la institución, o sea, retención de talento. Decía que teníamos que tener mejores condiciones. Producto de este informe es que nosotros tuvimos un sustento para poder crear la SUNAFIL como un órgano central, con una nueva escala remunerativa y con determinadas algunas condiciones de trabajo. Pero fue un primer logro desde el 2010 al 2014, ¿no? Sin embargo, una mala gestión hizo que esos recursos que se le asignaron a SUNAFIL en el 2014 no se pudieran usar de manera correcta y muchos de ellos fueron devueltos. Y ahí perdimos la gran oportunidad de por primera vez, por ser una creación de una entidad, de tener exoneración de gastos en el presupuesto. Eso fue un tema muy complicado para nosotros que habíamos luchado tantas veces, ¿no? Después de esa fecha, nosotros también presionamos algunos temas, ¿no? Por ejemplo, la OIT también sacó un informe en que nosotros debemos tener
en el 2014, que está en la ley de creación de zonas, y logramos que estuviera en la creación, que debemos tener 2.000 inspectores a nivel nacional. Nosotros somos más o menos 38 millones de peruanos. Y en ese sentido, ahora somos 750 y tantos, entre supervisores, inspectores auxiliares y inspectores de trabajo. Entonces, todavía falta el camino, ¿no? ¿Cómo se estructura nuestra labor? Nosotros tenemos 3 categorías, que simplemente fueron creadas porque en Perú, para que exista una línea de carrera, tiene que tener 3 escalones. Sí, inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y supervisores inspectores. Pero eso solamente lo hicieron por un tema que nosotros presentamos, la queja del TLC con Estados Unidos. ¿Y qué decía la recomendación de esta queja? Que debían tener mayor número de inspectores y todos los inspectores tenían que tener un régimen laboral adecuado. Antes había inspectores que eran terceros o gente que no estaba en la planilla. Actualmente, y con un régimen del Estado que era un régimen CAS, que no era un régimen que te daba la permanencia. Ahora el inspector entra por concurso público y es a plazo indeterminado y no tiene periodo de prueba, ¿no? Antes no era. Ahora sí, todos están bajo. Ahora, ¿qué tenemos en esas 3 escalones? Inspectores auxiliares que no tienen todas las facultades y ahí viene el gran problema. Sobre todo en materias como derechos fundamentales y de seguridad y salud en el trabajo, estos inspectores auxiliares solos no se les puede asignar una orden, se les tiene que asignar con un inspector o un supervisor puede avalar esas órdenes. Y eso es un reclamo que hemos presentado tanto en la actualización de la queja de Estados Unidos como en la actualización de la queja a la Unión Europea, y también hemos presentado Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Bajo los 3 tratados de libre comercio, nosotros hemos presentado la queja del capítulo laboral por la falta de fortalecimiento del sistema inspectivo. Y es en ese sentido que llegó un informe que decía que tenemos que tener inspectores con todas las facultades, ¿no? Entonces, todavía eso no hemos logrado. Estamos presentando un proyecto de ley para la eliminación de la figura de ese primer eslabón, que es mentira, es discriminatorio, porque todos hacen lo mismo, simplemente le han puesto esa categoría para crear esa línea que no es correcta. Nosotros decimos que la línea debe ser inspector, supervisor y funcionario. Esa es la verdadera línea de carrera, no como tenemos ahora. Ese es un tema importante, decirle que nosotros tenemos equipos especializados que se han ido formando en el tiempo, pero eso no cierra la posibilidad que un inspector pueda ver cualquier materia, que no es restringido. No existen, por ejemplo, inspectores de seguridad, existen equipos de seguridad. Y ahí tenemos un equipo que se llama 24/7. ¿Qué significa? Este equipo trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas. Ese equipo es un equipo que ve solo seguridad, que todo lo que, por ejemplo, un incendio, que hay un accidente, siempre va a haber un inspector las 24 horas del día. Ellos se rotan, ¿no? Cada uno tiene un turno de retén. Ese equipo se llama el equipo especializado 24.7. Hay otro equipo, normalización en el... ¿Aló? Ahí se había cortado el audio. Se hacen como unos baches de audio y después aparece todo el audio junto. ¿Ahora Decías, sí? Pau, ¿Se escucha? que había, sí se escucha, quedó pendiente, decías que había un equipo 24/7 y que ese equipo tenía un inspector que quedaba, ¿sí? Siempre, y ahí A se cargo cortó. todos los días Bien. y el equipo trabaja las 24 horas. O sea, pueden salir en la mañana, madrugada, en la noche. Es un equipo que sacó, ¿por qué? Porque hubo un incendio en Perú y producto de ese incendio, que fue un día feriado, Ahí otra vez se había cortado. voy a pasar a mi otro teléfono un rato. Bien. No, pero sigo y paso al otro teléfono, ¿ya? Bueno, A ver, entonces, lo que me decía era que hemos formado a lo largo del tiempo equipos de trabajo, y esos equipos de alguna manera han ido para cubrir, ahora sí, espera, un ratito por favor.
Llega ahí. ¿Me puedes transmitir? Sí, sí, ahí va. Este tiene mejor. Entonces, tenemos el equipo 24/7, que es de seguridad. Aparte, hay 4 grupos que solamente ven seguridad. Recording in progress. Tenés silenciado, ahí, a ver, este. Ahora sí. Ahora sí, ahí va. Cambiamos. Entonces, este equipo 24/7 es un equipo especializado, pero aparte hay 4 grupos de seguridad. Y aparte hay un equipo nacional que recorre todo el país, que son para ver todo lo que es hidrocarburos, petróleo, minas. Todo lo que es seguridad y salud y derechos fundamentales. Tenemos 2 equipos de formalización. Un equipo de formalización rural y un equipo de formalización de urbano. ¿Qué se dedica a hacer ellos? Se dedican a ver todo lo que es ingreso a planilla. Aparte, tenemos un grupo especializado en trabajo infantil y trabajo forzoso, que solamente ven esos temas de lo que es infantil. Y ahora se ha creado este grupo en el que estoy yo, que es el grupo especializado en no discriminación e igualdad. Prácticamente ve todo lo que es derechos fundamentales y también en algo colinda con prevención de riesgo. Porque, por ejemplo, en el caso de condiciones de trabajo, hostilización, está muy vinculado a las condiciones de trabajo. Entre ellos ahí, y también en el acceso al empleo y discriminación de grupos vulnerables, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? En el cual nosotros tenemos que hacer un análisis de las condiciones de trabajo para poder que ellos no sean discriminados en el acceso al empleo. Igual en el caso de madre trabajadora, ¿no? Que no le dan el empleo y tenemos que ver si el puesto es de riesgo o no es de riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, estos son apenas un grupo, 2 grupos, 3, 4, 5 y el nacional que tiene 30 personas. El resto de inspectores hace todo. Ustedes dirán, no, pero solo los de seguridad pueden ver seguridad. No es así. Por ejemplo, yo puedo ver fundamentales y si hay una ocurrencia y una urgencia, yo voy a una comisión de servicios, nadie tiene, por ejemplo, un puesto, inspector de seguridad. Así no existe, ¿no? O sea, no existe una especialidad en una norma que te diga que tú entraste como inspector de seguridad. Todos pueden ver todo, pero simplemente te distribuyen en equipos para que puedas hacer tu trabajo por una materia. Antes de esto, todos veían todo, todos. En un mismo grupo estaban de todas las materias y el supervisor corregía a todos de todas las materias. Ahora no es así. El supervisor de seguridad, que son 3 grupos, más el 24/7, el equipo de fundamentales, que están GEID y GENDI, y el equipo que viaja, ¿no? El itinerante, ¿no? El itinerante. Y el de rural, urbano y rural, el de formalización urbano y rural. Ahora, esa es más o menos la distribución. Somos a nivel nacional 757, les dije, y tenemos aproximadamente 32 supervisores, ¿no? En Lima. En provincia somos pocos. No hay muchas, hay 2 o 3 provincias que tienen un poquito más de trabajadores. Y bueno, tenemos un superintendente. La superintendencia trabaja en la capital, que es Lima, y tenemos 3 intendencias nacionales. La Intendencia de Prevención, la Intendencia de Supervisión, ¿no? Y la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. ¿En qué se dividen? Que la de prevención ve el contacto con el usuario, empleador, trabajador y con otras entidades para prevenir que no lleguen a hacer denuncias, o sea, capacitar, etc. La Intendencia de Supervisión supervisa todos los grupos de Lima y a nivel nacional. Y la Intendencia de Inteligencia Inspectiva es la que nos brinda los recursos para poder sacar los protocolos, directivas. Asimismo, nos da la base de datos para que podamos hacer los operativos, ¿no? Todo lo que sea no reactivo. Aparte, el ministerio, ¿con qué se quedó? Porque el ministerio se quedó con algo. Tiene una dirección de políticas de inspección y una dirección de formalización laboral. ¿Qué significa? Nosotros somos la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo
y el Ministerio de Trabajo marca las políticas del sector. Por ende, cada documento que hace la Intendencia Nacional de Inteligencia lo pasa por el visto bueno de esta dirección que está en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, más o menos ya les comenté un poco la parte orgánica. Ahora vamos a facultades, ¿no? Nosotros, a pesar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú te dice que es para todo ámbito, nosotros tenemos algunas restricciones en lo que son nuestras facultades. ¿Cuáles? Nosotros no vemos el sector público, ¿no? En el Perú existen en el sector público 3 regímenes. 1728, que es la actividad privada, los CAS y los 276. Nosotros solamente vemos los 728. ¿Se escucha? Acá dice check my audio device. Se escucha bien, se escucha bien. Ya. Entonces, y en ese sentido, nosotros como organismo sindical estamos pidiendo un proyecto de ley para que se nos amplíe a todos, porque la ley general sí permite, pero se ha hecho una interpretación restrictiva para que no podamos ver el sector público, y en el sector público hay mayor vulneración de varios derechos fundamentales, ¿no? Libertad sindical, de seguridad y salud en el trabajo, tenemos problemas de ergonomía, de estrés laboral, o sea, los temas son fuertes, pero no hay quien pueda verificar, y eso, desde el movimiento, uno tiene la propuesta, ¿no? La propuesta para que esto pueda darse. No hay ningún tipo de contradicción con la Ley General de Inspección, porque la ley dice claramente que nosotros podemos ver cualquier otro centro de trabajo. Ellos nos han querido restringir, a pesar que de alguna manera no se ha podido... ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Ahora me escuchan, ¿dónde? Ah, porque se activó, ahí va, se había activado el audio de uno de los teléfonos, pará. A ver. Ahí no se escucha, Pau. Tenés desactivado el audio. Ahora sí. Ahora Ya, sí, perfecto. pero Ahora sí. el audio... Ahí va, listo. Ya, La entonces, tecnología. así se llama, ¿cómo se llama? Los sabotajes. Ya. Entonces, eso básicamente es un tema muy importante para nosotros, poder ver todo, ¿no? Pero estamos en esa lucha, ¿no? Porque hay mucha contingencia y en temas muchísimamente graves, como hasta hostigamiento sexual. La mayor estadística que pudimos ver nosotros era en el sector público, y no de obreros. Estamos hablando de funcionarios, ¿no? De funcionarios, de personal administrativo. Y de alguna manera eso lo tiene que ver acá un órgano que se llama Servir. Pero nosotros estamos en aras de eso. Igual en discriminación salarial, también cuando salió la norma, también nos dicen que no es sector público. Entonces nos parece que existe una discriminación total para el sector público y estamos en esa lucha de propuesta para que haya. Creo que hasta la misma OIT nos está pudiendo dar alguna salida, un informe positivo si llegara a dar este proyecto de ley que estamos en aras. Entonces, se dan cuenta que nosotros salió la SUNAFIL desde el movimiento sindical porque necesitábamos cumplir el 81, ahora estamos viendo un proyecto de ley para que pueda darse el ámbito de aplicación y otro proyecto de ley. O sea, no hay otra manera y eso no va a nacer del gobierno, tiene que nacer desde el movimiento. Ya, ese es un tema específico. En lo que son herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas contamos? Bueno, nosotros los inspectores, auxiliares y supervisores contamos de alguna manera con el acceso a una planilla electrónica, ¿no? Que fue un convenio que hizo la Finanzas, para ustedes será la SUNAT, el que hace los tributos, ¿no? Economía. Claro, el que hace el que les cobra los tributos, SUNAT, acá se llama Superintendencia de Fiscalización Tributaria. Y ellos nos No pasan... se ve todo cómo es acá. ¿Qué área es? AFIP a nivel nacional y Bien. ARMA, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. En Agencia general. de Pensé Recaudación. que... Ajá, Okay. ellos nos pasan toda esa información y nosotros con esas declaraciones de las empresas podemos hacer de alguna manera las fiscalizaciones. Tenemos acceso a eso. Tenemos un sistema que se llama el Sistema Informático de Inspección de Trabajo, el SIT, que es un sistema que sirve para nosotros vaciar nuestras órdenes. Y tenemos algo nuevo que salió en pandemia, que se mejoró también en pandemia, que es el expediente digital.
¿no? Ahora nosotros hacemos un expediente digital mediante el cual todo se hace, podríamos tener un expediente que no bote ni una hoja de papel, ¿no? De tal manera que en pandemia nosotros, y tenemos que, a veces nosotros citábamos a los empleadores a nuestras oficinas para las comparecencias, no sé si ustedes tienen esa figura, visitas, comparecencias, y esas comparecencias ahora se hacen virtuales, ¿no? O sea, salió toda una norma en aras del COVID para que todo lo pudiéramos hacer de manera virtual, ¿no? Las visitas, hasta hemos hecho como visitas con video y todo, ¿no? Pero hay algunos temas que sí se tiene que visitar, porque nosotros nacemos de eso, ¿no? La mejor actuación es en la privacidad de la realidad y por ende nosotros, la visita es lo principal. Pero la privacidad de la realidad es un tema y también no solamente se da en una visita, sino también con revisión de documentos, en algunos casos, ¿no? Entonces, eso tenemos. Nosotros estamos en 24 regiones del país, y en todas las regiones hay una intendencia regional. La más grande es la de Lima, tiene casi el 40%, 50% de inspectores, a diferencia de las otras regiones. Nosotros somos la mayoría. Y en algunos casos, lo que se hace es cuando una región no tiene, mandamos de acá para allá para poder ayudar por un periodo de tiempo, ¿no? Porque a veces hay regiones que tienen nada de actividad económica, pero tenemos regiones que son muy fuertes y que tienen sindicatos muy fuertes y donde hay más minería, donde hay más accidentes, mortalidad, ¿no? Eso básicamente. ¿Qué otro tema? Nosotros en el Perú no hemos ratificado ningún convenio de seguridad, ni el 154 ni el 187. Sin embargo, tenemos una ley muy buena de seguridad, pero un reglamento totalmente mal hecho, ¿no? En la ley de seguridad era amplia, ¿no? Comprendía todo, pero el reglamento lo fue acortando las facultades para ver los temas de seguridad. Otro tema es que nosotros vemos casi siempre en la inspección de seguridad, la mayor materia son los accidentes de trabajo, ¿no? Y acá han identificado para el grupo, que son los grupos especializados en seguridad, 3 sectores. La construcción civil, el sector de la industria, ¿no? Y de la agricultura. Entonces, por allí va. Y los nacionales ven todo lo que es petróleo y minería, todo lo que es hidrocarburo. Esos son sectores que más se ven en seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los accidentes, llega casi siempre los mortales y los no mortales, ¿no? Y en los mortales, acá existe la figura de la indemnización, pero eso se coordina directamente con el ministerio para que ya pase un tema de procuraduría. Ahora, en lo que respecta a nuestras facultades de multa, nosotros simplemente hacemos una propuesta de multa que pasa a un sistema que se llama el sistema sancionador. Este sistema sancionador ya es el que va a confirmar mediante resoluciones, primera instancia, segunda instancia, y tenemos un tribunal ahora, se llama el Tribunal de Fiscalización Laboral, que tiene opiniones vinculantes, ¿no? Entonces, antes solamente no teníamos tribunal, solamente éramos en la etapa inspectiva, después de la etapa inspectiva era el sancionador. Ahora hay una etapa que se llama instructiva, en la cual le permite al empleador un plazo de imputación de descargos, y eso nosotros estamos en contra. También estamos pidiendo que se elimine, que la inspección del trabajo no esté comprendido en todo el tema del procedimiento laboral general, sino que tenga una ley de procedimiento especial como lo tiene tributación, que es más rápido, es más, ¿no? Porque a veces un expediente nuestro puede durar 3 años para llegar a la última instancia, y hasta ese momento pues ya no hay justicia, ¿no? Entonces también hay una intención de salirnos del procedimiento administrativo general, que es muy, ¿cómo sería la palabra? Bueno con el empleado. Le da muchas facilidades después que el inspector ya sacó su propuesta de multa, ¿no? Y para nosotros nos desmerece porque quita la autoridad del inspector. Porque ya, pues si sé que tengo tantas etapas después de tu acta, entonces ya no te incentivo a un cumplimiento, ¿no? ¿Qué más? Otro tema importante que podría ser, nosotros no contamos con muchos recursos. El Ministerio de Trabajo es el ministerio que tiene menos recursos, tenemos falencia de movilidades. Nosotros todos venimos a marcar, como les dije en primera instancia, pero en pandemia tenemos gente que hace trabajo remoto y trabajo mixto, ¿no? Entonces, a lo ideal es que de alguna manera es poder que el inspector, no necesariamente el centro de trabajo tiene que ser tu oficina. Ese es en el mundo, casi en las Europas, los inspectores no pisan una oficina, van de frente al centro de trabajo,
¿no? ¿Por qué? Porque la oficina puede venir a reportar una vez a la semana, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos tenemos una laptop, cada uno de nosotros, asignada, y tenemos un teléfono asignado. La línea lo paga el empleador, ¿no? Del teléfono, con datos. Y también en ese teléfono te instalan el SIT, que es el sistema informático, ¿no? Y también tú puedes usar tus medios informáticos, que son la planilla electrónica, el sistema, ¿no? Informático. Mientras que ustedes siguen acá, voy a tratar por esta pantalla de compartir la experiencia que tuve en Valencia. ¿Qué pasó en Valencia? Que se presentó, yo les comentaba a los chicos que hubo una red iberoamericana de inspección, ¿no? Una red iberoamericana de inspección mediante la cual se ha formado algunos países, pero como gobierno, ¿no? Se ha formado como gobierno, una red para poder mejorar la inspección desde el gobierno. Y yo le decía, ¿por qué no formamos una red de nosotros, ¿no? Para poder mejorar también los temas desde nuestra posición, ¿no? Y en ese sentido es que quería un poco mostrar cuál fue la exposición que dimos allí, un ratito, por favor, en donde mostramos un poco, en figuras lo van a ver, que es básicamente lo que se expuso allí, y que puedan ver de alguna manera, a ver, un ratito. Ahí te convertí en coanfitriona para que puedas compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces es importante de alguna manera, a ver, Juan Carlos, ver esta mirada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora les comento que Perú va a ser el anfitrión de este seminario que va a ser en Lima, ¿no? Iba a ser en Lima, en donde van a venir de todos los países de Iberoamérica. O sea, significa Perú, todos los países, y España y Portugal, ¿no? Entonces, ¿qué se toca acá? Se tocan temas de gestión, ¿no? Todas las gestiones que de alguna manera puedan, como mejores formas, mejores prácticas. No sé si viene alguien de Argentina, también fue allá, ¿cómo se llama? A Valencia, también expusieron, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera podríamos tal vez venir alguno por acá para poder participar en el seminario, porque allá en Valencia participaron también otros sindicalistas, ¿no? Tal vez, y son 2 días de seminario, pero esta red se reúne de alguna manera para poder hacer estas... Un ratito. Estoy buscando el archivo. Ya lo encontré, voy a ver si por acá lo veo el archivo. 27 de enero, no. Ya está. A ver, un momentito. Ya, y entonces en ese sentido es importante ayudarnos, ¿no? Ahora yo un poco lo que vine para Argentina era por el tema de seguridad y salud, ¿no? Este tema es un tema muy importante y debe estar pues en la mirada de ustedes para poder presentar propuestas, ¿no? Porque ahora se va a venir muchísima cooperación sobre ese tema, se va a venir, un ratito, creo que lo tengo. Un gato. En el caso de nosotros, un inspector es superintendente. No sé si ustedes también pueden tener esa línea de carrera, ¿no? No sé si ustedes también puedan asumir cargos como jefes. ¿Me escuchan? Sí, ahí te va a contestar Beto. Ajá. Sí, hay en un nivel muy bajo jefaturas, digamos, puede haber hasta subdirecciones, depende de la provincia, depende del organismo, pero en general la gestión está en manos del sector político, la gestión propiamente dicha. Todo es más político. Sí, la gestión sí.
Lo demás son las cuestiones diarias de materializar lo que decide la gestión, para ponerlo en términos concretos. Claro. Sí, y acá es cargos de confianza, no es que, por ejemplo, Hacienda, ¿no? Y Hacienda o sea, uno puede ascender y se queda en ese cargo para siempre, no. Es cargo de confianza, o sea, mantienes tu plaza de inspector y de ahí tú puedes, después de mantener tu plaza de inspector, tú puedes regresar cuando se te quita la confianza a tu cargo, ¿no? Ajá, qué raro, no, ya lo mandé. Ah, está pesado, ya está llegando, ¿ya? Está pesado. Bien. Ya un Sí, ratito, yo lo estoy enviando para que puedan enviarle el PowerPoint para que puedan chequear más o menos cómo es nuestra inspección en números, en cifras, exactas a lo que les he puesto, porque quería mostrarles, es un documento oficial, ¿no? Y que se expuso en Valencia y que ustedes puedan ver y comparar qué tenemos en común y qué no tenemos en común. Lo que yo decía era que podíamos formar una red de inspectores, pero desde el sindicalismo, ¿no? Por lo menos de algunos países que estemos acá, no sé, del cono sur, del cono norte, y poder ver qué cosas o qué deficiencias tenemos en común para poder hacer tal vez una reclamación regional o hacer un evento regional para poder compartir o buenas prácticas o malas prácticas, ¿no? De alguna manera y poder ir apoyando, ¿no? Nosotros vamos a presentar la memoria este año del 81 en Perú y, y ahí vamos, acá está. Voy a abrirlo y lo voy a compartir. ¿Dónde está el Zoom? Ya. Ya. Acá está. A compartir. ¿Se ve, no? sí, sí, se ve. No Ahí, se ahí ya no se ve. Se veía. Ujú, se veía. ve. ¿Ahora? Ahí, sí, sí. Chévere. Ahora sí. Ya. ¿Pueden verlo? Estos son los principios generales. A ver, les explico un poquito. Este es el superintendente, Víctor Loyola, en ese momento, ahora es otra persona. ¿Qué pasó? Que en el año diciembre de 2021 se aprobó unas directrices sobre los principios generales de la inspección, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar entre el grupo de expertos y desde el sector sindical, por el Consejo de Administración, y se aprobó esto. Entonces, ¿qué se pidió en el foro de Valencia? Que todos los países dijeran si ya no solamente tenían el convenio 81, sino también si sus países en su gestión estaban de la mano con estos principios generales, ¿no? Y entonces acá ellos presentan a nuestra entidad, que es la SUNAFIN, y de acuerdo al convenio 81 es una autoridad central. O sea, están diciendo, yo cumplo porque se creó, pero no se creó porque el gobierno quiso, sino porque el sindicato lo hizo, ¿no? Después de 5 huelgas logramos esto. Y este es el antecedente en Perú de la inspección, desde el 2013 hasta el año 2013, que se crea SUNAFIL, ¿no? Eso todo lo puedo compartir, no hay problema. Se crea la SUNAFIL mediante esta ley 29981, y como un organismo técnico especializado, o sea, no era un órgano político, no es un órgano político, adscrito al ministerio, como les decía, ¿no? Tiene personería, tiene autonomía en sus funciones, desarrolla todas las funciones del artículo 3, pero como les decía, tenemos el limitante del sector público. Promueve, supervisa, fiscaliza, ¿no? Acá están nuestros compañeros de seguridad, ¿no? Y esas son nuestras funciones, por eso la promoción lo hacía la Intendencia de Prevención. La de Supervisión, la Intendencia Nacional de Supervisión y Fiscalización, ¿no? Esa es la estructura de nuestra entidad, o sea, el ministerio ya no tiene parte inspectiva, todo es SUNAFIL, hay un consejo directivo, un órgano de control que es la OSI, ¿no? Que es el control para las entidades del Estado, la misma superintendencia, y acá este es lo nuevo, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral. Esta es la gerencia general, acá vienen las 3 áreas que le dije, ¿no? Inteligencia inspectiva, prevención y supervisión. Y acá tenemos la Intendencia de Lima, que es la que pertenezco, que es la más grande porque está en la capital, y estas son las intendencias regionales. Acá está nuestro país, este es el Perú, y bueno, Lima es este de aquí, el verdecito,
¿no? ¿Ya? Y acá tenemos el número de intendencias. Son 26 intendencias. Fuerza inspectiva. Acá está, esta es la contratación de inspectores. Cuando nosotros le dije que para la ley de creación nosotros logramos hacer que se necesitase, de acuerdo al OIT, 2.000 inspectores, ¿no? Entonces, poco a poco presionábamos que en el presupuesto estuviera de alguna manera la asignación de inspectores, ¿no? Entonces, miren, en el 2014 éramos 311, ¿ok? Y en el 2022, y aquí nos quedamos, éramos 787. Esos 937 que iban a ser para el 2023 se espera, pero ahorita en la ley de presupuesto no se ha asignado todavía, ¿no? Nosotros hemos logrado crecer hasta acá, 787, a diciembre, ¿no? Y de los cuales supervisores somos 54, inspectores 307 y inspectores auxiliares 426. ¿Cómo logramos esto? Porque como la queja del TLC les había dicho que los inspectores auxiliares no tienen todas las facultades, logramos que hubiera un concurso de ascenso, en gran mayoría para que muchos auxiliares pasasen a inspectores. ¿Me entienden? Porque no había forma, o sea, la carrera nos limita, solamente puede haber concurso de ascenso, si no, no hay forma. Siempre van a ser inspectores auxiliares, pero todavía tenemos un gran número de inspectores auxiliares que no tienen todas las facultades, que realmente hace que te genere un atraso, ¿no? En la labor, ¿no? Más carga, ¿no? Acá están los grupos especializados. Les había dicho el grupo Perú Rural, ¿no? Este es el grupo Perú Urbano, este es el grupo GEIT y este es el 24.7, ¿no? Impulso de la asistencia técnica. Estas son otras actividades que nosotros hacemos que no son propias de la inspección, pero en algunas participamos. Por ejemplo, estos hacemos orientaciones, ¿no? Esa es la actividad orientativa a determinados sectores, a determinados trabajadores, el área de formalización laboral, ¿no? Principalmente, que les decía de formalización urbana y rural, ¿no? Pero ya no con visitas, sino como con esa información que nos daba SUNAT, que es el fisco, nosotros pedíamos cartas inductivas. Por ejemplo, les mandaban una carta y le decían, en el plazo de tantos días, nosotros hemos visto que usted declara más locadores que trabajadores, quisiéramos que los formalice. Le daban 5 días hábiles, si no cumplían, la fiscalización. Hubo 200.000 cartas y hubo 31.627 trabajadores que pusieron en planilla, sin que el inspector vaya, ¿no? Eso también era por la falencia que no tenemos la cantidad máxima de inspectores. Después hay una asesoría permanente, ¿no? Mediante hay unos módulos, tenemos un app, tenemos los MACs, que son órganos de atención y una central telefónica, ¿no? Y en el año se había logrado como 643.000 orientaciones, ¿no? En lo que es prevención, hay asistencias técnicas especializadas. O sea, tenemos la orientación, que es una orientación general, o sea, uno va y orienta, y la asistencia técnica es especializada para una empresa exacta o sectores específicos, ¿no? Y se logró hacer 3.753 en el último año. Y lo otro era campañas de difusión. Pero básicamente lo que más resultó para formalización fue estas cartas, las llamadas cartas inductivas, ¿no? Que es una experiencia que hemos copiado de España, porque ellos lo tienen. Pero justo cuando expuse yo en Valencia, nos dijeron que ellos ya habían tenido esta experiencia y en Perú la han replicado nada más, ¿no? Y ha servido, ¿no? Esto es lo que les había dicho de las tecnologías. Nosotros tenemos esto. Modelo predictivo, ¿no? El análisis de información en empresas de alto riesgo de incumplimiento laboral. Mediante todo este análisis de riesgos, nosotros sacamos nuestros operativos, ¿no? Y de modelo predictivo, de cómo identificar, etcétera, fue premiado en el 2021 en Perú por el gobierno. Y esto es otro que son denuncias virtuales a través de tenemos un link de denuncias virtuales, ¿no? Entonces ya no es que tenga que venir la gente a dejar su denuncia en mesa de partes, y eso ayudaba de alguna manera a que fuera más rápido para el ciudadano. Lo que sí se ha complicado es porque hay muchas personas que no saben usar los medios sistemáticos, entonces hay, por ejemplo, trabajadoras del hogar, o otras personas que se les complicaba hacer su denuncia. Les comento que en el agro, como no saben, algunos no son analfabetos,
lo que se ha hecho en Ica, que es una zona muy agrícola en Perú, se va a la puerta o se acerca al sitio donde se den los cultivos y ahí a mano hacen su denuncia. Miren, frente a la modernidad, de alguna manera en Ica se ha tenido que ir ahí mismo, una persona le ayuda a escribir la denuncia a mano, o sea, a ese nivel estamos a veces también los sindicatos, no todos sabemos usar los medios virtuales, ¿no? Ahí también hay importante la capacitación. Después tenemos un aplicativo de autodiagnóstico de seguridad, que ese también es una app nosotros tenemos internamente un área que se llama OGETIC, que se encarga de hacer todos estos apps o productos informáticos, ¿no? También verifica tu chamba, este es otro aplicativo, que significa que cualquier persona entra, pone su DNI y ve si está en alguna planilla. Y si no está en una planilla, ya puede hacer la denuncia. ¿Entiendes? Después acá chequea tu contratista, estas son para la tercerización, ¿no? Para ver si realmente en qué contrato estás. Porque tú, por ejemplo, cuando vas a laborar, vas a la principal y no sabes realmente cuál es la empresa que te ha contratado. Eso también, todas son apps. Nada es esto, ¿no? Ese es el expediente electrónico, ¿no? Que también actualmente casi el 80% es todo virtual. Esta es nuestra famosa casilla electrónica. ¿Qué es esta casilla electrónica? Que yo notifico al empleador y tan igual como SUNAT, ellos agarran y nos mandan los documentos a través de su usuario y todos los expedientes o los documentos llegan a esta casilla electrónica. O sea, ya no tienen que venir a dejarte nada ni ingresarlo por mesa de partes, todo entra a la casilla electrónica. Yo le notifico por casilla y él me devuelve por casilla y eso se aloja y ellos tienen acceso a esa casilla electrónica las 24 horas del día y entran con su usuario y su clave, ¿no? Y este es el app de Sunafin, es un app para denuncias y quién es el inspector que ha ido a tu sitio, lo puedes mirar, y esto fue en el 2021. O sea, la pandemia también hizo de alguna manera que esta área de OGETIC, que también son nuestros afiliados, que son los gran programadores, ellos pudiesen crear todas estos implementos, ¿no? Este es el verifica tu chamba, como les decía, que todos verifiquen si están o no están en planilla, ¿no? Y si, por ejemplo, un trabajador pone su DNI y no parece que esté en planilla, eso le manda una alerta para que le generen una orden de formalización a esa empresa. Eso, por ejemplo, es directo, el sistema te lo jala. Estas son las personas que desde enero hasta diciembre del 2022, ¿no? Durante todos estos años, fueron incorporados, ¿no? Este último año, el amarillito que es 21, 316,000, en el año, en el moradito 2022 fue menos, en el 20, que es el color rojo, que fue menos porque fue el peor año de la pandemia, ¿no? Y aquí está, y ya bueno. Y esto fue lo que Perú dijo que hacía, ¿no? Y falta mucho más. Bueno, tenemos que es una autoridad central, ¿no? Tenemos un apoyo financiero, no es suficiente, ¿no? La SUNAFIL cuenta con la confianza, bueno, el ministerio es la autoridad central, etcétera, pero acá falta, como les dije, muchísimo más, ¿no? O sea, no cumplimos con algunas cosas, pero no cumplimos con todas. Pero lo poco que cumplimos lo hemos logrado desde el sindicalismo, ¿no? Ya, y acá está, verifica tu chamba, o sea, hay algunos aplicativos, pero falta más, ¿no? Bueno, este es un resumen de lo que pude yo exponer en Valencia. Como les decía, mi jefe no estuvo, pero yo pude de alguna manera, bueno, yo hice la diapositiva porque él me la pidió, pero él iba a exponer, pero al final no pudo porque no pudo viajar. Pero, como les digo, ¿no? Ahora vemos otra reunión de gestión que va a ser ahora en noviembre en Perú y el próximo año en Chile, y donde se va nuevamente, cada uno de sus gobiernos van a exponer lo que han hecho. También Argentina, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy abierta a sus comentarios. Muchas gracias, Paola. Seguramente hay dudas y hay comentarios. Si querés, podés dejar de compartir y yo voy viendo si quieren levanten la mano y vamos circulando la palabra. No sé qué les parece. A ver por aquí. ¿Nadie quiere preguntar nada? Tímidos. Yo tengo preguntas, pero no soy de inspección laboral, así que... Sí, primero, vos hablaste a nivel sindical las presiones
¿Esos fueron como central sindical o fue como sindicato las distintas acciones? Ah, ya. Las que eran, nosotros venimos acompañados por una central, que es la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. Cuando uno presenta una queja a la OIT por el Comité de Libertad Sindical o una reclamación, quien nos ha firmado estos documentos ha sido la central, pero vienen por la solicitud del sindicato. Cuando hemos tenido que ir a una huelga o algo, lo ha hecho el sindicato, apoyado de alguna manera con la central. Igual la queja de los TLCs también lo ha hecho, lo hemos hecho el sindicato y también la central, como dos docentes, o sea, siempre hemos venido acompañados de nuestra organización de grado mayor, ¿no? Que también ayudaba en las reuniones presionando que estamos a favor, porque es complicado, porque no sé si a ustedes también les pasa eso en Argentina, que el ciudadano está en contra de nosotros a veces, porque dicen, no, que no llegan a tiempo, que no cumple, que no me sirve la inspección, etc. Desde el 2011 que nosotros estuvimos afiliados a una central, nos vimos con muchos sindicalistas que estaban en contra de nosotros, y no entendían que no eran los inspectores, sino que era el sistema, ¿no? No entendían que el inspector no era el culpable, que no pudiera hacer, no pudiera llegar a tiempo, etcétera, sino vieron que también nosotros éramos trabajadores que no nos daban, igual que ellos, condiciones, no nos pagaban bien, etcétera, ¿no? Entonces conocieron nuestra realidad desde adentro, pero la primera vez fue horrible para mí haber asistido, fue un raje en mi cara, ¿no? Entonces, de alguna manera eso sirvió, ¿no? Para que ellos también supieran, y de alguna manera para que se creen las 4 centrales de Perú apoyaron a la creación. Bien, porque acá tenemos la particularidad de que somos 24 provincias, pero tenemos por lo menos, así a cuenta rápida, 26 sistemas distintos Wow. del trabajo en cuanto a la legislación, en cuanto a la modalidad de contratación que tenemos, porque en el Estado Nacional está el Ministerio de Trabajo Nación, que tiene inspectores, está la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y está en leyes distintas. Uno está en Ley de Empleo Público y otro está en la Ley de Contrato de Trabajo, como si fuera un sector privado. Y en las provincias, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen particular de contratación. En algunos lados, en general se cumple que estamos en planta permanente, pero es muy variado, a veces van pasando de a poco, es un mosaico variopinto, y ni que hablar de las cuestiones salariales, ¿no? Ahí ya es todavía mucho más diferente. Y lo que sí tenemos como cuestión común, sobre todo en las provincias, es que no hemos conseguido que la inspección, salvo excepciones, o salvo en determinadas administraciones, que la inspección sea tomada como herramienta central para que haya registración laboral, para que haya mejores condiciones de trabajo. Nosotros en general también controlamos el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, pero dependemos mucho de la orientación política de la administración de cada lugar, ¿no? A veces también de la situación económica, ¿no? A veces hay una determinada orientación política que debería ser más propenso a que se cumplan los derechos de los trabajadores, pero hay crisis económicas y entonces ahí la opinión entra a variar si la situación de los trabajadores es variable de ajuste o no. Recuerdo un ministro de Trabajo que tuvimos en Provincia de Buenos Aires, que ahora es ministro de otra área a nivel nacional, que nos juntó a los inspectores y nos pidió que tratemos con mucha flexibilidad a los sectores empleadores allá por el 2001, 2002, cuando había mucha crisis en nuestro país, peor que la de ahora, solo cíclicamente caemos en crisis, que nos pidió eso específicamente. Pero bueno, esa es la primera cuestión. Hasta ahora nuestra visión de organización sindical por provincia no nos ha alcanzado, así que estamos haciendo esfuerzo para tratar de tener una mirada nacional de todo el país. Y obviamente nos seduce esa idea que también debemos avanzar, como le decimos Paola, en una coordinación regional.
nosotros estamos en deuda primero con una mayor coordinación, o estamos en construcción de una coordinación de inspectores a nivel del país. En general, somos a nivel nacional dos grandes gremios, dos grandes sindicatos estatales, y después en cada provincia también hay sindicatos locales, aunque estimo que muchos de los inspectores no deben estar sindicalizados. Así que bueno, esa es la realidad que tenemos y de la cual partimos, y es una de las razones, juntarnos contigo, es una de las razones para seguir trabajando para modificar esa realidad, porque vemos que si la inspección no toma un relieve importante, obviamente la situación de contratación y la situación salarial y las condiciones de trabajo de los inspectores, obviamente no va a mejorar porque no es una política de Estado que interese. Por eso que nos parece además importante discutir la política de Estado, y después tenemos que el convenio 81, como te decía, como no tenemos, no en todos lugares hay lo que se llama planta permanente, que es estabilidad laboral, y aclaro, no es una estabilidad específica por ser inspectores, es una estabilidad vinculada a la ley de personal de cada jurisdicción. No tenemos un régimen especial de estabilidad para los inspectores. Esa aclaración. No sé en Perú si este tema de la estabilidad lo tienen como un régimen especial para todo el país. Creo que dijiste que incluso algunas provincias tenían también este sistema de inspección. Estás silenciada, Paula. ¿Estoy contestando? ¿Sí? Hola, hola. Ahora sí se te escucha, se había cortado. No, lo que pasa es que todo lo que tú has dicho nos sirvió a nosotros para crear SUNAFIL. Nosotros en Lima nos defendíamos, pero en regiones prácticamente les ordenaban, los hostilizaban, los obligaban a hacer lo que, o sea, no tocar a algunas empresas. Nosotros sí tenemos un régimen de estabilidad laboral total. Nadie entra a ser inspector o auxiliar o inspector si no pasa por un concurso público que dura un mes, con un perfil, y todos los que entran tienen estabilidad laboral desde el día 1, ¿no? Lo segundo es que ante la corrupción de las regiones, le llamamos nosotros ustedes provincias, creo, con prueba constatada, luchamos contra un derecho que normalmente se da en todos los países, que es la descentralización, ¿no? Para todo es bueno la descentralización, pero nosotros decíamos, pero para la inspección no. ¿Y por qué? Porque utilizaban a la inspección por dos cosas, como un medio de poder político y económico, ¿no? Y de alguna manera, porque las multas no eran en su mayoría para esos sitios. Y usaban el poder porque normalmente los directores regionales de trabajo o los gobiernos regionales son elegidos, ¿no? Por el pueblo o auspiciados en sus campañas por las empresas. Entonces era complicado, ¿no? Entonces nosotros logramos que se creara SUNAFIL por eso, porque la descentralización no funcionó para SUNAFIL, para la inspección. Se crea un órgano técnico que el superintendente no es elegido por el pueblo, ¿no? Encima los inspectores no pueden ser despedidos salvo falta grave. Todos tienen un único régimen laboral, todos son 728 y todos tienen una misma escala salarial, no importando dónde estén. Y todos manejan mediante un solo presupuesto, que es el presupuesto de la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL nace con una sola escala. Y esa escala es para todos, así estés en Puno, así estés en donde esté, o sea, en todas las 26 regiones. Eso fue uno de los grandes motivos para la creación de SUNAFIL, y entonces yo escucho lo tuyo y era casi lo que nos pasaba, ¿no? Yo viajaba a regiones y estando en Lima, y una vez una empresa minera me dijo, usted no puede entrar porque el director regional no me ha comunicado que usted iba a venir. Y yo le dije, yo no dependo del director regional, yo dependo de Lima, soy del Grupo Nacional, en esa época, 2007-2008. O sea, que estaban acostumbrados todas las empresas
sabían cuándo iban porque el director regional les comunicaba quién debían ir, ¿no? O si no, teníamos compañeros en donde la directora regional se paraba en el balcón y les decía, tú no me toques esa empresa porque te he dicho, así. Era una chacra, ¿me entiendes? Era una chacra de corrupción, de manejo político, y porque la multa, ese poder disuasivo que tiene la multa, la utilizaban de alguna manera para ellos tener un apoyo por fuera, ¿no? Del sector empresarial. Entonces, ante esa situación, y en esa época yo fui secretaria general, yo firmé así, tal persona corrupta. Eso fue el fundamento para la creación de SUNAFIL. Otro, porque estábamos dando cuenta a que el convenio 81 te dice claramente que tienes que tener un régimen con estabilidad laboral. Segundo, que tiene que ser correctamente remunerado para que no haya una fuga de talentos. Y tercero, ¿y por qué? Porque todo el conocimiento que aprendes adentro no lo vas a llevar después a donde te pagan más. Se supone que es para tu misma institución. Y lo otro es las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, solamente fue creado porque hicimos la reclamación, porque nos apoyamos en los TLCs, que no es correcto los TLCs porque perjudican mucho a los países, sí, pero agarramos de lo negativo lo positivo para poder fundamentar todos nuestros requerimientos. Nos falta mucho, como te he dicho, tenemos un reto para eliminar esa figura, tenemos el sector público, mejores condiciones, una nueva actualización de la escala, pero cuando luchamos por la totalidad de los inspectores, no por cada región. Y lo otro era que, a diferencia de ustedes que no son muchos afiliados, del total de 757 inspectores, hay 2 sindicatos, sí, pero estarán afiliados casi 715. Casi el 90% de todos los inspectores son afiliados a una organización sindical, ¿no? O sea, no existe, y por lo mismo, porque tenemos estabilidad laboral, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos están afiliados y todo lo que luchamos, ¿no? Y si nos vamos a huelga, nos vamos todos, ¿no? Eso también hemos hecho nosotras muchas huelgas, hemos hecho 5 huelgas, 6 huelgas, muchos años antes de pandemia. En pandemia hicimos una huelga también, ¿no? Y simplemente para que hicimos la huelga, para que nuestra institución les diera las pruebas COVID a nuestros compañeros. No solamente a los inspectores, sino hicimos una huelga de inspectores para que les dieran las pruebas COVID a los compañeros administrativos. Porque no necesitas ser tu afiliado para que tú negocies. Y ahora nuestros sindicatos ya no son solo de inspectores, sino son de trabajadores. Tenemos compañeros administrativos y compañeros inspectores, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, tenemos 2 sindicatos y uno tiene 700 y uno tiene casi 690, ¿sí? O sea, incluidos los administrativos. Ya tenemos casi como 1.400 personas de toda la SUNAFIL que tienen una organización sindical, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la única forma. Porque aprendimos que nuestro empleador no es de una empresa, no es de una fábrica, no. Tú no le vas a dañar parando la inspección. Lo que tú tienes que dañar es su imagen internacional, ¿no? Dañar la imagen, ¿no? ¿Y por qué? Y también buscar la solidaridad de las otras organizaciones o centrales para que sepan que tú eres un trabajador o trabajadora como ellos, ¿no? Y que no es tu culpa el mal servicio, porque tú luchas para que ellos también tengan un buen servicio, pues, ¿no? Entonces ellos tienen que apoyarte en tu lucha, ¿no? Tienen que entender ellos que también tú haces por ellos, ¿no? Ya, si nosotros estamos en mejores condiciones, damos un mejor servicio. Y al dar un mejor servicio se cumple, pues, como todo funcionario público en hacer algo, ¿no? Y eso también ellos deben pedir, porque de ellos son pues, los que necesitan de este servicio. Entonces, de alguna manera, yo creo que todo eso yo lo encontré cuando entré en el 2007. Tuvo una catarsis hasta el 2010. En el 2011 pensamos en un proyecto de ley, 2012, y recién sale SUNAFIL en el 2013. ¿Ves? Mira cuántos años desde que entré, 6 años. Pero fue un año de revolución, de catarsis, de pensar qué hacer, de sacar mucha base de datos, mucha estadística y poder hacer algo, ¿no? Y ahora desde el 2013, acá han pasado 10 años y estamos en nuestra segunda revolución, ver qué mejoramos, ¿no? ¿Qué mejoramos? Entonces, de alguna manera, hace poquito tuvimos una reunión con los inspectores de Colombia y también nos decían cómo han hecho SUNAFIL. Nos decían cómo, porque ellos pensaban que el Estado lo había hecho y lo ha hecho el sindicato, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que nos ha funcionado, pero lo que nos sigue faltando es presupuesto.
Yo creo que, y esa es nuestra segunda lucha, ¿no? Nuestra segunda lucha, ¿no? Pudimos tener la oportunidad de, como sindicato, irnos a sentar con el MEF, con el de Economía, y decirte en su cara, eso debe ser así, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esto puede mejorar, pero necesitamos claramente analizar el 81 y ver si va con lo que la realidad argentina, ¿no? Y tal vez hacer una reclamación, ¿no? Yo creo que podría ser un primer paso. Claro, toda reclamación se hace con documentos palpables, ¿no? ¿No? Sí, Y ahí con, lo que acordamos, ahí les cuento al resto de los compañeros, en la actividad regional que compartimos con Paola, de Argentina estamos, bueno, de CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y también de la CGT. Y acordamos una serie de tareas hacia adelante conjuntas. Entre ellas, hay un órgano que nuclea todas estas administraciones, que es el Consejo Federal del Trabajo, que intenta armonizar el funcionamiento, pero que no está prevista en la legislación y, salvo excepción, nunca participa ni un sindicato y tampoco una central. Así que acordamos en principio trabajar para que las 3 centrales sindicales estemos presentes en el Consejo Federal del Trabajo. El Consejo Federal del Trabajo tiene subcomisiones, una de ellas es la inspección del trabajo. Me parece que hay que hacer una tarea primero ahí, de tratar de discutir la política ahí. El paso siguiente, como vos decís, necesitamos mayor información. Nosotros tenemos de algunas provincias mucha información y de otras tenemos muy poca información. Y nosotros necesitamos profundizar esa información que nos falta. Pero me parece que hay un modelo que tiene que ver con empezar a igualar algunas cosas, entre ellas las condiciones de trabajo. Hasta ahora, a nivel nacional en el Estado, los únicos que lo tienen, a pesar de que son distintas jurisdicciones, son los docentes, que tienen una paritaria nacional que sirve de guía a las paritarias provinciales y fija un piso de condiciones. Pero hasta ahora es el único sector que lo ha logrado en un determinado momento, producto de una lucha muy larga que tuvieron y también producto de un presidente que subió en ese momento, que era muy permeable a los reclamos populares. Pero después no hemos podido conseguir eso, incluso lo planteamos para el sector de salud, para los hospitales y no lo hemos podido conseguir, pero me parece que el tema de inspección también hay que darle esa mirada y a nivel nacional el primer reclamo nos parece que tiene que ser ahí en el Consejo Federal del Trabajo, de la mano de las centrales sindicales, pero como vos decís, uno no tiene conciencia en general de la importancia de la imagen internacional y de lo que significa la imagen dentro de IET y eso. Nosotros lo estamos aprendiendo. Así que en este aprendizaje, y la idea es justamente juntarnos contigo para, en el futuro cercano, poder aprovechar, primero participar en los encuentros internacionales que se produzcan, pero además tener esa mirada, no solamente la mirada clásica de la medida de fuerza desde el sindicato, sino también esa mirada de ese cuestionamiento a nivel internacional que a veces hace que te escuchen más que en una medida de fuerza cuando es parcial, ¿no? Esa es la idea que estamos amasando. Ahí me parece que están pidiendo la palabra. Sí, Juan Carlos. adelante. Buenas tardes. Me pareció espectacular lo que la compañera nos ha transmitido y me parece muy bueno que empecemos a implementar algunas medidas dentro del Consejo Federal del Trabajo. Yo creo que la primera que habría que implementar, Beto, sería que se cumpla con el convenio 81, porque no se cumple. Creo que hay una sola provincia que está cumpliendo con eso, creo que es la provincia de Santa Fe. El resto de las administraciones del trabajo, creo que ninguna cumple con el convenio 81, que es base fundamental para la actividad de los inspectores del trabajo, básicamente. Gracias. Sí, la diferencia respecto a estos convenios internacionales
por ejemplo, con el de la administración pública, de tener convenio colectivo que solamente se cumple casi íntegramente en el Estado Nacional y después de las 24 provincias solamente un puñado. La diferencia es que yo creo que en el tema de inspección del trabajo tenemos muchos aliados en el sector privado, que en general, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en general tenemos una buena relación y una buena interrelación, digamos, con los distintos sindicatos. Después depende de cada jurisdicción, depende mucho de las políticas de cada lugar. Pero me parece que esa es potencialmente el apoyo que tendríamos por el cumplimiento del convenio 81. Ahí Jorge Aló está levantando la mano. Dale, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Compañera, la SUNAFIL realmente es un modelo en toda Latinoamérica y venimos siguiendo su lucha desde hace varios años. Realmente es un modelo para nosotros. Lamentablemente en Argentina los inspectores del trabajo no hemos sabido unirnos en nuestra lucha en la defensa de nuestros derechos. Nosotros que recorremos lugares de trabajo, devolviéndole a los trabajadores la vigencia de sus derechos, no hemos sabido organizarnos para que a nivel nacional y por ende en todas las provincias se respeten los derechos del inspector del trabajo. Inclusive nos pasa algo muy particular, los inspectores son verdaderos cuadros sindicales, realmente son luchadores, tienen una capacidad y un conocimiento que crea envidia en los sindicatos estatales quiero decir, ¿no es cierto? Entonces tenemos problemas para crecer dentro de los sindicatos estatales y bueno, la gente va yendo de un sindicato a otro y bueno, por suerte hay un sindicato que es ATE que realmente donde hemos encontrado el lugar para desarrollar nuestra lucha. Igual algunos se los creamos, pero bueno, vamos construyendo el lugar, lo vamos construyendo y bueno, lo que quería decir es de que el tema del convenio 81 es central en Argentina. La falta de respeto al convenio 81, como decía el compañero Ferreira, es central. Y poder ingresar en organismo nacional como nuestro Consejo Federal del Trabajo también es un tema central. A partir de ahí, yo creo que necesitamos un estatuto nacional, un convenio colectivo nacional o una ley nacional de estatuto del inspector del trabajo, porque si no, no vamos a conseguir con el sistema federal anárquico que tenemos, que todos los compañeros de la República estén contenidos bajo el mismo derecho y el mismo salario y puedan resistir el manejo político. No hay prácticamente jerárquicos que no sean políticos en lo que es inspección del trabajo. Eso implica un manejo de la inspección que es una barbaridad. Y eso no quiere decir corrupción, simplemente es manejo por gente inoperante, ineficaz y que no le interesa la finalidad de la inspección del trabajo, sino obedecer a su gobernador, a su jefe político de turno. Y eso ha traído una deformación que se ha ido acumulando a través de muchos años. Yo estoy jubilado y lo he visto lamentablemente, que es que los inspectores se van formando en la desidia y en el desinterés, porque no tienen formación. Pero no me refiero a la formación normativa, formación ideológica, política. El inspector del trabajo tiene que estar a favor de los derechos sociales. Ese contenido ideológico tiene que incluirse en la formación del inspector. Si no, es al pedo. Disculpe la expresión. Bueno, un abrazo, compañera, sigamos. Gracias, Jorge. Maga, creo No, que no, ya estamos yo, para ir. sí, yo porque no le quiero sacar más tiempo a Pau, que obviamente la vamos a volver a convocar. El contacto es necesario, así que vamos a seguir Paola trabajando por esto. no tiene idea lo que hizo al darnos el teléfono, cómo contactarla. Alguien nos vendió igual, ¿eh? Alguien nos vendió antes de conocernos en el encuentro. Yo sé que hay alguien vendió nuestra insistencia, pero bueno, está bien. Yo no me quiero meter, yo no soy inspectora. ¿Cómo, Pau? No te escuché. Son amigos de Maite, de Fito, son amigos nuestros. Ahí está. Es así.
estábamos antes de estar, digamos. Nada, yo agradecer a Pau que nos dio su tiempo y nos cuenta y nos pone en tema, y seguramente hay un montón de cosas más que nos podría contar, que estaría bueno de cuestión de manejo y participación en OIT, pero lo vamos a dejar para otro momento, porque tiene una gran trayectoria en esto y la verdad que es un gusto escuchar todo lo que tiene para contar. Les agradezco la participación, a pesar de ya, porque el grupo ya terminó el curso de inspección, que también hablamos, Pau, que estuvimos contando el curso de inspección encarado por ACTRAB. Estaremos seguramente pensando en una nueva edición, o tal vez pensar algo regional, eso también lo podemos hablar con vos. Trataremos de hacer contacto con la inspección laboral de otros países de la región, vamos a ver con Jorge el tema Mercosur, aunque no están participando mucho los sindicatos, pero bueno, podríamos ahí ver qué vínculo podemos tener con los compañeros y compañeras de inspección laboral. Y bueno, para proponer nuevas actividades, ¿no? Ir manteniendo el contacto, por sobre todas las cosas. Sé que hay algunos temas de formación que han quedado para el curso. Todavía estamos dando vueltas con el tema de los certificados y las horas en los certificados. Es un tema de carga, no es un tema de que falte la información. Ya se gestionó que esté la cantidad de horas en el certificado, pero me parece que ahí hemos pedido una modificación que no estaba prevista, y por ahí en el tema del certificado virtual es complejo que aparezca en el campus, pero ya lo vamos a solucionar. Así que nada, yo más que agradecerles la disponibilidad de tiempo y la atención. No sé vos, Beto. No, simplemente que nos quedan tareas por hacer. Ahí yo tengo que reconocer ahí que cuando hablamos del Consejo Federal del Trabajo, quizás acá hay compañeras y compañeros que se han metido en el tema y saben de qué se trata, pero quiero decir que a nivel centrales sindicales no está claro para qué sirve eso. Y lo digo, entonces lo que acordamos con los otros compañeros de otras centrales es que vamos a hacer un documento que nos sirva como línea de trabajo para ver cuál es la utilidad que tiene para sindicatos y centrales sindicales, porque lo que vimos ahí es que, digo, y esto atraviesa todas las centrales por igual, digo, no es que estamos hablando que en una se sabe y en otra no. No es algo que se tenga en claro el funcionamiento, así que vamos a intentar primero tener una mirada para que se sepa el jugo que se le puede sacar a ese organismo, y cuando se entienda eso creo que se ve claramente que ninguna central sindical puede estar fuera del funcionamiento permanente de ese organismo, y enmarcado en eso, sí creo que todos los sindicatos que había del sector privado, de las 3 centrales sindicales el otro día, todas tienen una opinión muy positiva de la inspección del trabajo de los inspectores. Digo, en eso creo que por laburo en todos los organismos tenemos algún grado de reconocimiento, simbólico por ahora. Creo que ese reconocimiento simbólico tenemos que tratar de que se materialice en condiciones de trabajo y demás cosas. Así que bueno, gracias, nos estamos viendo, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, Paola, y nos vemos. Nos vemos pronto. Muchas ¿Sí? gracias. Cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Te paso Gracias. Gracias, abrazo grande para todos. Bien. Después compartimos el video. Cuando lo tengamos medio editado, lo subimos para que lo puedan compartir. y te paso las diapositivas. Dale, Pau, muchas gracias. Cuídate. Adiós. Nos vemos. Abrazo.